Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros este martes en esta nueva transmisión en vivo del podcast Veritas Fidei. Estoy con mi coanfitriona, mi esposa, mi mejor naranja, el amor de mi vida, Mónica Franco, la productora de este programa. Mónica, ¿cómo estás? Cris, siempre es un honor estar junto a ti. Me encanta que te sonrojes en cámara, pero no importa, lo voy a Bienvenidos a seguir todos. haciendo. Dios los Bienvenidos. bendiga. Gracias por estar con nosotros. Moni, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos bastante, Cris. Antes de empezar antes de decir qué tenemos para hoy, ¿qué te parece si damos un aviso y saludamos a algunas personas primero? Adelante. Tenemos aquí a Sandra Shenfield. Buenas noches, Argentina presente. Dios los bendiga, Moni, Cris. Muchas gracias, bendiciones. Gracias Sandra. Una bendición hasta Argentina, ¿verdad? Sí. Presente Argentina, muy bien. Alirio Augusto Cañaveral Valle, muy buenas noches, que Dios los bendiga y saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Ya un asistente de casa, Alirio, Sí. gracias. Y dice, no sé, pero un obstáculo en la oración sería querer que Dios responda a nuestras peticiones de inmediato. Vamos a verlo y es por ahí vamos también, por ahí va la cosa, Alirio. Mira qué mensaje te va a alegrar muchísimo el día, Cris, como me lo alegra a mí. Jaciel Quiroga dice... Un cálido saludo, Cris y Moni. Hoy nos tocó escuchar su podcast juntos, toda la familia. Dios los bendice. Saludos a todos. Jaciel, un abrazo a ti y a toda tu familia. ¿Ya los conocieron? Ok. Y siempre es un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias. Gracias, Jaciel. Un abrazo, mi hermano. Gonzalo López dice, hola, Cris y Moni. Feliz de poder compartir con ustedes. Muchas bendiciones y gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Dios te bendiga. Uy, creo que mi cámara está un poco trabada. Vamos a ver. Sí, bueno, con que se oiga bien, por ahí se congela un poquito la imagen. Bueno, tenemos un poquito de fallas con una de nuestras cámaras. Aquí estoy, al lado de Cris. Si me escuchan, pero no me ven, de todas maneras aquí estoy. Lo importante es que escuchen. No está en espíritu, está aquí presente. Y Cris, pues, ¿qué tenemos hoy? Tenemos bastantes cosas que anunciar. Una de ellas es, estamos pues muy cargados de esta semana de las noticias, de la noticia de Charlie Kirk. ¿Qué queremos hacer? Bueno, ha habido mucha controversia y obviamente creo que sería muy bueno que habláramos de Charlie Kirk. Tenemos gente cercana a nosotros que estuvo ahí en el lugar de los hechos. Y queremos traer una persona que le conoce también personalmente. Y queremos, sobre todo, traer claridad moral y claridad cristiana a todo este asunto. Desafortunadamente hay mucha mala información en los medios de comunicación. TikTok y los medios de comunicación de medias sociales no son muy efectivos, aunque obviamente los estamos usando, pero no todo lo que viene ahí es verdad. Y nuestro compromiso es con Dios, nuestro compromiso es con la verdad. Y bueno, vamos a estar hablando de este tema, pero no queremos utilizar el podcast por ahora, porque ni siquiera ha sido el funeral de Charlie Kirk. Su cuerpo no ha sido puesto en sepultura. Su familia lo sigue, pues sigue en luto. Los hechos alrededor de su asesinato barbárico no se han desenvuelto todavía del todo, y queremos dar tiempo a esto. Nada más, Cris, ¿por qué? Porque la gente va a decir, ¿y qué tiene que ver eso con el podcast? ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, tiene importancia en varios aspectos. Primero, porque ya hemos hablado aquí del cristianismo y la política. Y no solo Charlie Kirk hablaba de temas de política, sino que en su misma plataforma hablaba de su cristianismo, que fue la fuente que lo llevó a entrar al mundo de la política. Y en segundo lugar, tiene muchas implicaciones en cuanto a
cultura, podemos aprender de cosas de la cultura, podemos aprender acerca del bien y el mal. Y creo que una de estas cosas, creo que este incidente tan horrible nos ha llevado a ver la corrupción tan profunda que hay incluso dentro de cristianos, dentro del mundo cristiano, y eso me confirma que mucha gente dentro del cristianismo no es realmente cristiana. Muchos que se dicen cristianos realmente no lo son. Y por el otro lado, la celebración por parte de muchos del asesinato de Kirk tiene que ser respondida. Y los mensajes de odio y lo que hemos recibido. Hemos recibido una cantidad de mensajes de odio en nuestras plataformas impresionantes. Y lo único que hicimos fue poner un mensaje de condolencias a la familia de Kirk. Y la gente se volvió loca. Fue como desatar la caja de Pandora de los demonios. Y incluso muchos cristianos lo han atacado de estar asociado con el presidente Trump, etcétera, etcétera. Una gran cantidad de mala información, que era misógino, xenófobo, racista, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a traer a una persona que lo conoció mejor y vamos a hablar de ese tema, pero no hoy. Uh-huh. Quédense con nosotros. En las próximas semanas vamos a grabar este programa, lo vamos a transmitir y vamos a responder a todas sus preguntas en cuanto a esto. Gonzalo López dice: hola Cris y Moni, feliz de poder compartir con ustedes. Muchas bendiciones y gracias. Gracias, muchas bendiciones. Sharon Hofmeister, bendiciones. Hola Sharon, un gusto tenerte aquí. Un saludo, ¿qué tal? Gustavo Sánchez, buenas tardes. Perdón, ya lo hice, me volvió a subir. María Nicolás Ramos, buenas noches, bendiciones, presentes desde Colombia. Hola. Saludos hasta Colombia, gracias María. Gracias por estar aquí. Y Marco Antonio Díaz, saludos de Querétaro. Marco y Ana Gloria, compadritos, bendiciones allá. Gracias, compadritos, un abrazo hasta Querétaro. Y pues sí, nada más era eso, Cris. Es un tema muy importante para nosotros hablar de él. Ya verán por qué. No implica nada más. Desgracia, se desarrollaron muchas cosas. Hemos sido, la verdad, que muy atacados esta semana y la verdad es que nos ha pegado muchísimo, muy fuerte. Por todos lados nos han agredido, entonces sí les agradecemos mucho sus oraciones por nosotros también. Así es. Siempre estamos pidiendo sus oraciones porque todo el tiempo estamos bajo ataques. Cualquiera que sea creyente que esté haciendo algo para Dios va a tener persecución, va a tener dificultades. Es algo que debemos esperar. El Señor Jesús dijo: si el mundo los odia, no se extrañen porque a mí me odió el mundo primero. Pero no importa, estamos de verdad felices. Ahorita antes de empezar, siempre oramos antes de comenzar el podcast y le decía a Moni, este es uno de mis tiempos favoritos de la semana. Y es verdad, no se los digo para adularnos o adularlos a ustedes, simplemente hablar de estos temas que son muy importantes. Es nuestro mejor momento, de nuestros mejores momentos en la semana. Leo González dice: buenas noches, les deseo muchas bendiciones. Gracias, Leo, y sus oraciones también las aceptamos muchísimo. Ahora sí, Cris, vamos a empezar el tema de hoy, que seguimos con la oración. El tema de hoy, pues me gusta mucho porque nadie te lo enseña, nadie te habla sobre que existen cosas que pueden impedir a tu oración ser siquiera escuchada, ¿no? Uh-huh. Vimos la vez pasada, Moni y amigos, hermanos, vimos que la oración es en esencia una relación padre-hijo. Entonces ese es el marco en el que Dios quiso que entendiéramos la oración. Y es algo increíble, es algo que podemos acudir al Rey, al Creador, al Ser Supremo como sus hijos. Con esa confianza podemos ir.
Y me vino a la mente una frase de C.S. Lewis en la que dice que cuando apuntamos hacia el cielo, obtendremos la tierra también por añadidura. Pero si apuntamos a la tierra nada más, no obtendremos ninguna de las dos cosas. Y esto, C.S. Lewis lo dijo de varias maneras también. Una muy parecida que dijo es que si en este mundo me encuentro con deseos que nada puede este mundo presente satisfacer, lo más probable es que he sido creado para otro mundo. Y la oración es ese conducto de comunicación a ese otro mundo, pero no es al otro mundo nada más, de manera vaga. Es la comunicación con nuestro Padre, nuestro Padre Celestial, nuestro Papá. ¿Okay? Y vimos que hay muchos elementos en la oración. Vimos que los paganos piensan que por su cantinfleo, sí, ya deberían conocer esa palabra, por su palabrería, por sus repeticiones, por su barbárica forma de hablar, van a ser escuchados. ¿Por qué? Porque lo toman como una transacción de negocio. Ya hice mi oración, ¿sí? Ya pagué la renta, ahora merezco que me cumplas. Ya te di yo dinero, viene mi servicio. No es así la oración, es una comunicación padre e hijo. Y los paganos, es decir, la gente que no conoce a Dios, puede orar, pero es muy distinto porque no son hijos y Dios no escucha más que a sus hijos. Ahora, como cristianos, con frecuencia olvidamos que somos hijos y entonces empezamos a orar como paganos. Empezamos a tratar la oración como una transacción. ¿Sí? Dios, ya oré, ahora te toca a ti. Ya hice mi parte, ahora te toca a ti hacer tu parte. Bueno, esa es una de las cosas que vamos a ver hoy. La oración no solo es esa relación padre-hijo, pero también es una comunicación. Y no sé si se acuerden ustedes en sus clases de primaria, secundaria, hasta tal vez en la preparatoria, nos enseñaron qué es la comunicación. Y nos pusieron los elementos de la comunicación. Bueno, la oración tiene esa misma estructura. Por un lado, tienes un transmisor. Es quien transmite el mensaje. Ese es el segundo elemento. Transmisor, mensaje, y ese mensaje va a un receptor a través de un canal. ¿El canal cuál es? Es un canal espiritual. Ahorita nosotros estamos llegando a sus hogares o a sus lugares de trabajo donde estén a través del internet, de alguna manera. Ese es el canal. Bueno, nuestro canal de comunicación es espiritual. Y el mensaje lo codifica el transmisor, el receptor lo recibe y lo decodifica. Pero no sé si se acuerdan en nuestras clases que nos enseñaron que hay una cosa que se llama ruido. Ruido. Y el ruido es cualquier tipo de cosa que interrumpa la comunicación. Ahorita Moni tuvo que anunciarles que estamos teniendo un problema de comunicación con una de las cámaras. Bueno, eso es ruido. Tenemos ruido. Si se cae el internet, eso es ruido. Si no hablo bien y con dicción y con claridad, eso es ruido. Todas estas cosas que entorpecen la comunicación son formas de ruido. Y dentro de la comunicación con Dios hay ciertos tipos de ruido muy específicos que muchas veces ni siquiera estamos conscientes de que nos están interrumpiendo esa comunicación con Dios. Y los que vamos a mencionar hoy no son todos, pero seguramente los van a identificar. Y los escogimos porque son 4 de los más importantes. Son 4 tipos de ruido
que interrumpen nuestra comunicación con Dios. ¿Ya están listos? ¿Listos para ustedes, los que anotan, les gusta tomar notas? Vamos a ver 4 formas de ruido que tenemos que eliminar de nuestras comunicaciones con Dios. El primer tipo de ruido, y estas son influencias en nuestra vida, es el cientificismo. Ya lo hemos visto varias veces. ¿Qué es el cientificismo? Esta es la definición. El cientificismo es cuando creemos que solo las ciencias exactas tienen autoridad intelectual para darnos conocimiento de la realidad. Repito, cientificismo es la creencia de que solo las ciencias exactas tienen autoridad intelectual para darnos conocimiento de la realidad. La ciencia es el único camino a la verdad absoluta. Esto es el cientificismo. Hay diferentes formas de cientificismo, pero esta es la más común. Esto lo van a encontrar muchísimo en la cultura. Si no se lo han encontrado, denle tiempo. Muchos ateos, muchos materialistas, muchos científicos incluso, que entienden de ciencia, pero no de filosofía de la ciencia, ¿qué es esto? No entienden esto tampoco. ¿Y por qué es esto importante, amigos, hermanos, familia? Bueno, porque cuando tenemos este cientificismo, como quien dice, entremetido en nuestras creencias, resulta que vamos a empezar a confundir nuestra comunicación y vamos a pensar que Dios simplemente no tiene la capacidad de comunicarse con nosotros de otra forma. No podemos obtener conocimiento de Dios de ninguna otra forma. La ciencia se convierte en este tipo de religión y solamente lo que podemos obtener a través de la ciencia es lo que creemos. Ahora, como ingeniero les puedo decir, tengo un pie en las ciencias aplicadas y no, ¿cómo decirles? La ciencia me ha dado de comer por unos 28 años, la ciencia aplicada. De eso he vivido prácticamente toda mi vida. Y tengo un pie metido en la ciencia aplicada, en la tecnología, pero también en la teología, en la filosofía, en la apologética. Y eso me ha dado una perspectiva más amplia de las cosas, porque una vez que te metes en la ciencia a fondo y que entiendes esto, entiendes también que la ciencia tiene sus limitaciones. La ciencia tiene sus limitaciones y la gran mayoría de las cosas importantes de nuestra vida no las obtenemos a través de la ciencia. Piensa un poco en las cosas más importantes de tu vida y qué tienen que ver con la ciencia y vas a ver que prácticamente nada. ¿Sí? Mucha gente dice, bueno, es que la religión y la ética son algo privado. Bueno, realmente la ética, que es de las cosas más importantes, no tiene que ver, no la podemos obtener por medio de la ciencia. Valores morales no podemos deducirlos a través de la ciencia. De hecho, la ciencia tiene que hacerse de la moral, porque los científicos, imagínense si los científicos usaran sus conclusiones de manera inmoral. ¿Sí? La ironía de todo esto es que el cientificismo es una filosofía, no es una ciencia. Entonces, cuando alguien dice, yo solo creo en lo que dice la ciencia, esa afirmación ni siquiera es científica. Entonces, como quien dice, se dispara en el pie solita. Esa afirmación, como decimos, nació muerta.
En el momento en que dices, yo solo creo lo que dice la ciencia, bueno, eso que acabas de decir, no lo dedujiste de la ciencia, es una filosofía, ¿sí? Y una de las cosas que suceden es que el cientificismo ridiculiza el cristianismo y sus afirmaciones, porque los que son cientificistas dicen, no hay milagros. ¿Por qué? Pues por definición, porque no se puede demostrar con la ciencia, entonces los milagros no suceden. Entonces empieza un proceso en el que tu mente, tu corazón empiezan a alejarse de las cosas sobrenaturales. Y por otro lado, y disculpen los que son líderes de la iglesia, pastores, líderes, etcétera, la iglesia no hemos ayudado porque mucha gente en la iglesia dice que la ciencia es del diablo. Y ese es el otro extremo. Obviamente que la ciencia es utilísima y los primeros científicos, de hecho los inventores del método científico, y estamos hablando aquí de Galileo, Kepler, Newton, todos estos grandes genios, no dijeron vamos a crear la ciencia para eliminar a Dios, dijeron vamos a usar estos métodos porque vemos la grandeza de Dios en toda su creación, vamos a investigarla. Así que la ciencia nunca se concibió como un vehículo para destruir la creencia en Dios, al contrario. Y una de las cosas aquí que también tenemos que evitar es dejar de evangelizar a la gente como seguro contra fuego, ¿sí? No sé si han tenido que tratar con vendedores de seguros, y por favor, si hay vendedores de seguros que nos están escuchando, no se vayan a ofender. Pero hay veces que te lo venden como algo urgente, como si te fueras a morir mañana o si tu casa se fuera a quemar en 2 días. Y a veces evangelizamos con ese mismo paradigma en el que, ¿sabes qué? Necesitas este seguro contra fuego y recibir a Jesús en tu corazón, y vamos a hacer esta oración y listo. Y termina la oración y le decimos a la persona, listo, ya eres salvo, siguiente. Y Dios no nos puso a hacer eso. La Biblia nunca dice, ve y haz conversos. La Biblia dice, ve y haz discípulos. Discípulos. Un seguidor de Cristo es un discípulo, ¿sí? Entonces, esta idea de cientificismo ha sido muy, muy dañina en los últimos 15, 20 años. Ha sido una creencia muy arraigada en las universidades, en lugares donde se enseña a los niños. Esta es una idea que van a encontrar muy, muy arraigada. Hablen con sus hijos de estas cosas. Una hermana del cientificismo, un hermano mayor del cientificismo es el naturalismo. Muchos ateos son naturalistas. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es el naturalismo? Bueno, el naturalismo es esta idea de que no existe nada sobrenatural. No existe nada sobrenatural. Solo en el universo material, formado por materia, energía y leyes naturales, es todo lo que existe, ¿sí? Solamente, básicamente lo que podemos percibir con los sentidos es eso, es el naturalismo. Bueno, uno de los grandes naturalistas de los 80s del siglo XX fue el astrónomo Carl Sagan. Carl Sagan era un gran astrónomo, gran científico. De hecho, esta serie de Cosmos, me acuerdo que la veía con mi papá. Y de hecho fíjate, ahí tengo el libro todavía, se los puedo enseñar. Para que no piensen que lo estoy desprestigiando como científico. Al contrario, como científico, Carl Sagan era un hombre admirable. Desafortunadamente era naturalista. ¿Y cómo lo sé? Bueno, vean algunas de las afirmaciones. Esa es su hija, obviamente creció cuando era pequeña.
le dijo esto a su hija, y esto lo tiene por escrito, y cito aquí a Carl Sagan. Dice, no sé si le dijo hijita o mija o como le decía, pero le dijo así: tienes el placer de vivir en un planeta en el que has evolucionado para respirar el aire, beber el agua y amar el calor de la estrella más cercana. Estás conectada con las generaciones a través del ADN y aún más atrás con el universo, porque cada célula de tu cuerpo fue cocida en los corazones de las estrellas. Somos materia estelar. En pocas palabras, decía Carl Sagan, estamos hechos de polvo de estrellas. Y decía, el cosmos es todo lo que existe, todo lo que ha existido y todo lo que existirá. Esa es, mis hermanos y amigos, la esencia del naturalismo. ¿Por qué nos separa esto de Dios? ¿Por qué no podemos orar a Dios? Porque si no crees que tus oraciones llegan a Dios, si no crees que hay un Dios, si no crees que existe Dios, entonces mucho menos vas a creer que tus oraciones llegan al cielo. Entonces el naturalismo es una como coraza que nos ha puesto la cultura, que nos ha puesto la sociedad, y muchos cristianos se están naturalizando. Es decir, en muchas iglesias ya la idea de que existe un mundo sobrenatural, incluyendo el hecho de que Dios responde a oraciones, se está perdiendo. Se está perdiendo. ¿Por qué? Por influencia del naturalismo. Otra idea, otro tipo de ruido en el que estamos influidos y sobre todo, y esto tiene que ver mucho con la cultura de hoy, que estamos hablando de todas estas cuestiones políticas que nos dividen. Y el problema, hermanos y amigos, no es la política, ¿ok? El problema no es la política, ni siquiera son los políticos. El problema son las ideas que están detrás de la gente y de lo que creen en cuanto a cuestiones de cosmovisión. Y aquí una de las cosas que muchos cristianos no hemos identificado es estas ideas neomarxistas. No me gusta el término woke, ¿ok? Porque es muy vago. Prefiero este término de neomarxismo y lo voy a definir. El neomarxismo culpa los males de la sociedad en factores externos de opresión, ignorando el corazón perverso del ser humano. Enfatiza la justicia social y minimiza el evangelio. Se basa en luchas de poder y jerarquía y es relativista. ¿Ok? Ahora, muchas veces estas ideas están disfrazadas de justicia social. Es que los derechos de los homosexuales o los derechos de los trans o los derechos de las mujeres o cualquier grupo oprimido aquí entra. Y una de las cosas que me han preguntado es, bueno, ¿cómo sabes lo que es la verdadera justicia social cristiana? ¿Cómo sé yo si me meto a un grupo que quiere, no sé, salvar a las ballenas o quiere meterse a salvar a una especie en extinción o etcétera? ¿Cómo sé yo qué es una buena causa cristiana o que está avalada por principios cristianos? Bueno, se los voy a contestar en 3 partes. La justicia social está impregnada de varias variantes y varias versiones ideológicas. Les voy a explicar cómo distinguirlas, las buenas de las malas, la bíblica de la no bíblica. La justicia social bíblica
contra la justicia social no bíblica o incluso antibíblica. Primero, si una perspectiva de la justicia social culpa todos los males de la sociedad a factores externos de opresión, mientras ignoramos la idea de que nuestro propio corazón está lleno de maldad y depravación moral, entonces no es justicia bíblica. Una cosmovisión bíblica ve el mal no solo en los sistemas donde debemos buscar justicia, sino también dentro de los corazones retorcidos de aquellos que hacen que esos sistemas sean injustos. Entonces, el problema no es el sistema, el problema es el corazón de la gente que está detrás de ese sistema. Así que, ya que el mal reside en cada corazón humano, todo el activismo externo en el mundo no va a traer una justicia duradera si minimizamos nuestra necesidad de la obra regeneradora e infundidora de amor de Dios a través del Evangelio. En pocas palabras, el problema no es la sociedad, el problema no son los sistemas, el problema eres tú y tu corazón, y yo y mi corazón. Y al menos que cambiemos eso, podemos hacer todos los arreglos que quieran externos al sistema, no va a resolver el problema, porque el problema es el corazón del hombre. Vamos a hablar de eso después. Punto número 2. Si esta visión de justicia social deconstruye las relaciones en términos de luchas de poder y argumenta que todas estas jerarquías son malvadas y deben ser abolidas en nombre de la igualdad, buscar igualdad en todo, entonces no es justicia bíblica. ¿Por qué? Porque una cosmovisión bíblica se opone totalmente al abuso pecaminoso del poder, pero no elimina las jerarquías. De hecho, muchas jerarquías son buenas, y no solo buenas, sino necesarias, como por ejemplo la relación, ¿adivinen qué? Padre-hijo. Es una relación jerárquica. El rabino-discípulo o el maestro-discípulo, o la relación pastor y congregación, o las relaciones profesor-alumno, maestro-pupilo. Entonces, como parte de un buen diseño de Dios para el florecimiento humano, necesitamos estas jerarquías y relaciones jerárquicas, pero no abusivas. El abuso viene del problema número 1, del corazón. Y tercero, si una visión de justicia interpreta toda la verdad y la razón y la lógica como meras construcciones de la clase opresiva, si nos anima a descartar el punto de vista de alguien sobre la base de su tono de piel o su género, entonces no es justicia bíblica. El mandamiento supremo llama a las personas de todas las etnias, y por cierto, estoy utilizando la palabra etnia, porque no hay razas humanas, hay una raza humana. Todos somos de la misma raza humana. Hay etnias diferentes, ¿sí? El mandamiento supremo llama a las personas de todas etnias y géneros a amar a Dios con toda nuestra mente, lo cual incluye las partes lógicas, razonables y de búsqueda de la verdad de nuestras mentes dadas por Dios. Una mente que ama al Padre evalúa ideas basadas en su fidelidad bíblica, valor de verdad y evidencia, no la identidad grupal de quienes la articulan, ¿sí? Entonces, estas ideas de género o de grupo, o que tú tienes más derecho porque perteneces a un grupo, eso no es justicia social bíblica. Es un arreglo neomarxista. Y eso, mis amigos y hermanos, son ideas que interrumpen nuestra comunicación con Dios. Si tú piensas que Dios te va a escuchar más porque eres una clase oprimida, estás en problemas, porque Dios no te va a escuchar por eso.
Dios te va a escuchar porque estás creado a imagen de Dios y por la actitud de tu corazón, no por el color de tu piel o por tu inclinación o desviación sexual o por el tipo de lugar donde naciste o donde creciste, etc. Y por último, y tal vez, le decía a Moni, tal vez debimos haber puesto esto al principio. Pensaron que no lo iba a poner, ¿verdad? El pecado, ¿ok? Como dicen, al último, más no last but no menos importante, last but not least, ¿sí? El pecado, ¿qué es, amigos, hermanos? El pecado es nada más y nada menos que el incumplimiento de la ley moral de Dios, no solo en hecho y en actitud, sino también en nuestra naturaleza moral. Una violación del propósito del ser humano. Y creo que aquí muchos ya saben que voy a citar al Dr. Clay Jones, porque muchos dicen, es que yo no, la gravedad del pecado no la entendemos la mayoría de los seres humanos. Y déjenme recordar un poco las palabras del Señor Jesús y de la Biblia, donde dijo en Mateo 5:28, cualquiera que vea a una mujer o en caso de las damas un hombre para codiciarla, ya adulteró con él o ella en su corazón. Y si odias a tu hermano, ya eres como un homicida. 1 Juan 3:15. Así que en las palabras del Dr. Jones, ninguno de ustedes y de nosotros llegamos a la pubertad sin ser asesinos adúlteros. Esa es la realidad del ser humano. Y al menos que entendamos que el pecado nos separa de Dios, y aquí estoy hablando no del pecado eventual, sino del pecado habitual. Hay una gran diferencia entre el cristiano que comete un pecado y el individuo que practica el pecado. ¿Ok? El individuo que practica el pecado, es decir, que el pecado es algo cómodo, recurrente, habitual, repetitivo, cíclico, consistente. Con el conocimiento de que está mal. Que es pecado. Sabiendo que está mal, y obviamente sí, todos sabemos que está mal, ¿sí? Entonces, esa persona no podemos decir que sea creyente, ¿sí? A ver, es difícil, si no imposible decir, no somos Dios obviamente y no podemos decir, esta persona no es cristiana. Pero Jesús sí dijo, por sus frutos los conoceréis, desde luego. Y esta es una de las principales razones, mis amigos y hermanos, por las que Dios no nos escucha. Y Chris también dice que no te va a poner tentaciones mayores de las que no puedas. Exactamente. 1 Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que junto con la tentación nos va a mandar la salida para que podamos resistir. Entonces, como decía uno de mis profesores, ¿la última vez que pecaste pudiste haber no pecado? Ok, si la respuesta es sí, entonces eres culpable. Si la respuesta es sí, somos culpables. Ahora, si esto se convierte en algo habitual o estás viviendo en un pecado que no has quitado de tu vida, ¿sí? Entonces te puedo asegurar que tus oraciones no están llegando a Dios. Es un tipo de ruido muy, muy grave. Si estás metido en cuestiones de pornografía, si estás metido en cuestiones de inmoralidad, o si estás casado y viendo o escribiendo con otras mujeres de manera inadecuada, ¿ok? Si estás metida o metido en el chisme, hablando mal de tu pareja con tus amigas, ¿sí? Y aquí estoy agarrando parejo y nos lo aplicamos también nosotros. No estoy señalando con el dedo a nadie en particular.
Pero son el tipo de cosas que nos interrumpen algo que es maravilloso, que es impresionante, que es poder hablar con el Señor del universo, con nuestro papito, con nuestro Padre, y poder amarlo y pedirle y decirle y comunicarnos con Él. Debe ser algo que debe motivarnos ese anhelo a hablar con Él, el alejarnos del pecado de manera muy, muy tajante. Así que vimos entonces, y les digo, no son todas, seguramente ustedes podrán identificar otras formas de ruido, pero estas son importantes. De nuevo, el pecado, el neomarxismo y estas ideas que están flotando en la cultura, naturalismo, cientificismo, etc. Y una de las cosas que el doctor Scott Smith, que fue profesor mío también en la Universidad de Biola, en el Instituto Bíblico de Los Ángeles, él era especialista en esta cuestión del naturalismo. Y quiero citarlo porque lo que dice es muy, muy importante y clave. Y nos está hablando a nosotros, la iglesia, a los creyentes, a los cristianos. Y dice así el doctor Scott Smith de la Universidad de Biola. De hecho, el naturalismo es sutil porque casi ninguno de nosotros nos damos cuenta de su penetrante influencia sobre nosotros como evangélicos. Sin embargo, si se deja sin tratar, nos destruirá por completo. Este es el problema. La iglesia evangélica en el oeste ha sido tan influida por el naturalismo que ha sido sobrenaturalizada. En gran medida hemos perdido el poder y la presencia del Señor que la Escritura nos promete y por consiguiente vivimos mayormente en nuestras propias fuerzas. Eso, mis hermanos y amigos, es clave, porque en el momento en que empiezas a creer en el naturalismo, empiezas a trabajar en tus propias fuerzas. Y cuando oras en tus propias fuerzas, no vas a obtener respuestas. ¿Sí? Hay un breve examen que nos da el Dr. Smith para saber si estamos medio naturalizándonos o no. Y háganlo tal vez mentalmente conmigo y no tienen que responder en línea tampoco. Preguntas, este es el examen. ¿Eres tú o tu cerebro el que piensa? ¿Eres tú o tu cerebro el que piensa? Piensen en esto. Y cuando pienses, ¿quién es? ¿Es tu cerebro pensando o eres tú? ¿Hay un yo interno que esté interactuando con el cerebro o simplemente el cerebro está disparando? Por ejemplo, que repites nada más lo que oyes o usaste tu cerebro, investigaste, leíste, aprendiste y pensaste. Exactamente. ¿Y quién hizo ese pensamiento? ¿Tu cerebro nada más o hubo alguien detrás? ¿Sí? Hay alguien detrás. Segunda pregunta, ¿existe la belleza de manera objetiva o no? ¿Existe la belleza o no? ¿Objetiva o no? Cuando la Biblia habla de vida eterna, ¿es esto algo literal o figurado? ¿Sí? ¿Es algo literal o figurado? ¿Crees que tus recuerdos están almacenados en tu cabeza? Es decir, ¿crees que es como un drive, como un disco duro? 5. ¿Crees que se puede saber que matar a un bebé inocente está objetivamente mal para toda persona de la misma manera que saber que el agua se congela a 0 grados centígrados? Y estos son algunos tipos de preguntas que nos podemos hacer para ver si hemos sido infectados por este virus del naturalismo. Una de las cosas que a mí me ayudaron a desinfectarme del naturalismo fue ir a África. Y cuando estuve en Mozambique, tuve unas experiencias interesantes donde,
les puedo decir que y Moni y yo hemos estudiado este tema, pero les podemos decir con toda confianza que la posesión diabólica es algo real. Es algo real. Por ejemplo, en cuanto a esto, puedo poner mi propia pregunta de examen. ¿Crees que la psiquiatría moderna ha reemplazado a la práctica del exorcismo? Les puedo decir, estoy seguro de que no. Hay cosas que no son enfermedades psíquicas, sino que realmente existen los demonios y tienen la capacidad y facultad de invadir cuerpos físicos. ¿Okay? Segunda, ¿crees que los sueños son exclusivamente eventos químicos en tu cerebro? ¿Crees que los animales y los humanos no tienen diferencia fundamental alguna? Estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer. Pero por el otro lado, también el sobrenaturalizar toda experiencia cristiana es un problema también, y ahí es donde entramos al otro extremo, que es, por ejemplo, lo que hemos hablado ya del evangelio de la prosperidad, ¿sí? O donde para todo le vemos a todo le vemos cara de demonio. Es que es el demonio de la ira y el demonio de la de la mentira. Y, no, eso no es ese no es el demonio. Ese eres tú mismo y tu propia maldad en tu propio corazón. Recuerden que no necesitamos al diablo para hacer maldad nosotros mismos. Y una de las razones por las que estamos viendo también esto es porque les decía la vez pasada que en una encuesta que hice yo en la iglesia, me di cuenta que la mayoría de las peticiones de oración que hace la gente son por cuestiones físicas, por comida, por salud, por que pase esto en mi vida, pero pocas veces es algo espiritual. Hazme una persona que sea disciplinada para buscarte. Ayúdame a maravillarme con tu grandeza. Te pido que mi relación con mi esposa sea cada vez mejor y más relevante y más cercana a ti. Y esas son peticiones espirituales. La gran mayoría de nosotros oramos en la comida y por salud y por la familia, lo que sé. Te pido por la salud y por la familia. ¿Quién sabe por qué oramos por la familia? Pero por la familia. Eso no es una oración efectiva. Pero si comparamos las peticiones de oración que hacen los personajes bíblicos apegados a Dios, vamos a ver que están al revés, que sus peticiones son más del 87%, por ahí del 87%, son espirituales. Son peticiones espirituales. Por eso cuando vemos Juan 15:7 y pedimos, y Dios nos dice, pidan lo que quieran y se les será hecho, no recibimos porque pedimos mal. ¿Dónde está mi lotería, no? Sí, ¿dónde está mi lotería? ¿Dónde está mi McLaren? ¿Dónde está mi puntos suspensivos? Porque estás pidiendo mal, estamos pidiendo mal. Estamos pidiendo como paganos que creen que por nuestras repeticiones y palabrería, por eso nos va a dar Dios. Porque estamos tratando a Dios como el casero al que ya le pagamos la renta con nuestra oración y estamos esperando un beneficio. Pero eso no es ser hijo. Eso no es ser hijo. Es la diferencia entre ser un religioso, un negociante, un marchante, ¿sí? Como si estuviéramos en la verdulería con Dios negociando el precio de los jitomates. O como niño malcriado, dame. Sí, dame. Exactamente. Pero cuando un hijo viene a ti y te pide algo y te dice, papá, ¿me ayudas a hacer esta tarea porque no la entiendo?
Dime tú qué padre no deja lo que está haciendo y dice, ok, vamos a, ahorita te ayudo, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque es una petición alineada al corazón del Padre. Papá, dame este juguete de 3,000 pesos. No. ¿Por qué no? Y hace la rabieta. ¿Por qué no? Si mi papá es el que me debe, mi papá me debe dar. Ese no es la relación padre e hijo. Y quisiera terminar con esta cita de 2 Corintios 10:5. Cuando hablamos de estas cuestiones que causan ruido en nuestra relación de oración con Dios, debemos pensar en esto, debemos pensar en que en nuestra cultura va a venir mucho ruido. Y necesitamos hacer esto, necesitamos destruir especulaciones y razonamientos altivos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Y hay que poner todo nuestro pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Cuando tú empiezas a poner tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y empiezas a quitar tus pensamientos altivos que son contrarios al conocimiento de Dios, ahí vas a empezar a recibir las oraciones. Así que puedes ir a Dios como pagano o puedes ir como hijo. Puedes ir con Dios a la verdulería o puedes ir y echarte a su cuello y abrazarlo y decirle lo que un hijo amoroso le dice a su padre. Esa es la diferencia entre ser religioso y ser hijo de Dios. Y como siempre quisiera terminar con unas cuantas oraciones. Esta es una oración de quien fue mi director de maestría, el Dr. Craig Hazen. Dice en uno de sus libros, esto lo saqué de uno de sus libros, dice: Padre, ayúdame a ver claramente entre la neblina de ideas naturalistas y en la que estoy constantemente, de ideas naturalistas en las que estoy constantemente inmerso. Ayúdame a poder demoler argumentos y toda pretensión que bloquea el que te pueda conocer y amar de forma pura y cumplir tus propósitos en mi vida. Qué oración tan increíble. Y no tiene nada aquí de físico. Es, Señor, ayúdame a ver claramente, ya es una visión espiritual. Quiero ver claramente aquí en medio de todas estas ideas en las que estamos expuestos. Déjame ver claramente y poder demoler estos argumentos precisamente, con precisión, para que no bloqueen mi visión hacia ti. Segundo, esta es una oración de San Francisco de Asís. Dios altísimo, glorioso, ilumina la oscuridad de nuestras mentes. Danos una fe correcta, una esperanza firme, una perfecta claridad para que podamos siempre y en todas las cosas actuar de acuerdo a tu santa voluntad. De nuevo, no pidiendo nada físico. Y por último, una oración de un clérigo, Samuel Johnson, dice: hazme recordar, oh Dios, que cada día es regalo tuyo y debe ser usado de acuerdo a tu voluntad por medio de Jesucristo. Amén. Cada día que estamos aquí es un regalo. Cada día que abro mis ojos, digo: wow, Señor, tengo otra oportunidad de hablar contigo, de agradarte, de agradecerte, y voy a hacer lo mejor que pueda por medio de Jesucristo. Muchísimas gracias, Cris. Vamos a pasar aquí antes de los saludos y las preguntas, nada más recordarles
A los que no estuvieron aquí al principio, antes de que empezara el programa, dimos un aviso. Vamos a la semana que entra, en algún día de la semana, ahorita no tenemos fijo el día, a hablar sobre lo que pasó con Charlie Kirk. A los que no estuvieron escuchando, repetimos en breve, fue algo que nos pegó muy fuerte, desató muchas cosas que se tienen que aclarar y muy importantes de tocar el tema. Sí, y vamos a hablar de eso, y una de las cosas que mencionamos es que el cuerpo de Charlie Kirk aún no ha sido sepultado. Los hechos alrededor de su terrible asesinato tan condenable no han surgido a la luz aún, y tenemos una persona relativamente cercana a nuestro ministerio que estuvo ahí en el lugar de los hechos. Vamos a hablar de eso con un invitado especial próximamente. No sabemos exactamente aún la fecha. Ya tenemos programado hacer este especial, y vamos a aclarar muchas cosas acerca de Charlie Kirk, de su misión, de su ministerio, de sus creencias y de las razones por las que sucedió este terrible acontecimiento. Y bueno, oren por favor por su familia. Él deja atrás a una viuda con 2 niños pequeños que nos parten el corazón, un niño de 2 años y una niña de 3 años. Oren por favor por ello. Carlos Eduardo Chive dice: bendiciones, queridos hermanos. Madeline Rieder, buenas tardes, Chris y Moni, otro podcast de mucho valor, muchas gracias, los amo, Dios los bendice, te amamos también. Gracias, mamita, un abrazo muy grande. Roberto Guerra, bendiciones hermanos, Dios los bendiga, un saludo desde Colombia. Y a ver si me ayudas también por ahí a unas preguntas, Chris. Carlos Sánchez, saludos y bendiciones, Chris Dupont, gracias por tus enseñanzas muy intelectuales. Gracias, muy amable. Eduardo Valladares pregunta: saludos, Chris, una pregunta. ¿Por qué las experiencias cercanas a la muerte suelen contradecir a las verdades bíblicas? Muchas personas suelen reportar a seres en esas experiencias cercanas que promueven ideas New Age. Híjole, le pegaste al clavo en un tema que queremos tratar próximamente. Tengo por ahí en mi correo electrónico 2 documentos directamente del Dr. Gary Habermas acerca de eso, de experiencias cercanas a la muerte, que nosotros le pedimos cuando estuvimos con él hace unos meses. Y vamos a hablar de esto más a fondo, Eduardo. Y no voy a responder ahorita la pregunta, te voy a dejar un poquito con la duda, pero lo vamos a tratar en un programa próximamente. Simplemente quisiera no quemarlo ahorita y darle su tratamiento a profundidad, pero has tocado un tema que para nosotros es apasionante e interesantísimo. Nota que no estoy evadiendo la pregunta, simplemente la quiero postergar un poco para darle la justicia y el tratamiento que merece. Fer Camacho, saludos y bendiciones, hermano Chris y Moni. Excelente tema, San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Gracias, un saludo hasta Guanajuato. Otra persona que nos da mucho gusto tenerla por aquí, Chris Soribel Reyes Yacer, bendiciones desde Cuba. Saludos, Soribel, un abrazo fraterno hasta la querida isla de Cuba. Pablo Fernando Espitia, saludos desde Colombia. Gracias, Pablo. Aquí una pregunta que vimos ya hace dos programas. Uh-huh. Mark pregunta: ¿por qué es necesaria la oración ante un Dios omnisciente? Bueno, desde luego que Dios ya sabe lo que vas a orar. Dios ya sabe lo que necesitamos, y la misma Biblia lo dice. Dios sabe antes de que pidamos lo que necesitamos. Pero suceden varias cosas aquí. El que Dios ya sepa que vas a orar no significa que Dios no responda a la oración. Y vamos a hablar de esto porque tengo una perspectiva interesante que compartir por ahí, Mark. Y la oración principalmente no cambia a Dios,
te cambia a ti. El orar alinea tu mente y tu corazón y tu vida con la mente, el corazón y la voluntad de Dios. Así que el ejercicio de oración no es para Dios, es para ti, es para nosotros. Es benéfico para nosotros. Y por otro lado, también piensa en esto, que las oraciones, aunque Dios sepa que las va a responder, Dios las responde. Entonces es también cierto que si tú no hubieses hecho una oración, entonces Dios tampoco la habría contestado. Entonces, por eso es importante también hacer las oraciones, porque Dios las responde, Dios las contesta, y el simple hecho que Él ya sepa es como si viene un hijo pequeño y lo ves a lo lejos, vas caminando con el niño en la calle, y el niño se para y ve una heladería y ve unos helados deliciosos, y en eso se voltea contigo y viene corriendo. ¿Qué te va a pedir el niño? ¿Una bici? No, te va a pedir un helado. Ya sabes qué es lo que te va a pedir. Y tú en tu mente ya tienes la idea de que si se lo vas a dar o no. Si comió bien, si se ha portado bien, etcétera. ¿Sí? Ya sabes si le vas a contestar. Entonces, de ninguna manera el que Dios sea omnisciente niega uno la eficiencia de la oración o el propósito de la oración. Sí. Eric Galeano, saludos desde Maryland. Bendiciones pendiente a la fecha del programa sobre Charlie Kirk. Y Gracias, Morales de sí. González Betsy dice, da mucha alegría escucharles luego de los acontecimientos de la semana pasada. El cuerpo de Cristo se duele, oramos los unos por los otros. Así es, así Y es. Talis Hart dice, bendiciones, gracias por live. Y Gracias, sí, gracias. Sí, nos pegó muy fuerte, nos devastó la noticia. Trajo mucha división, hasta en familia. Yo creo que lo más, a ver, y es algo que nos sorprende y no, es algo que no nos debe sorprender, pero yo creo que no importa de qué ramo político seas, o religioso, o lo que tú quieras, pero cuando celebras el asesinato de alguien, por lo que tú quieras, pero cuando celebras el asesinato de alguien como Charlie Kirk, hay algo sumamente errado en tu corazón. Pero adivinen qué, los cristianos ya lo sabemos, ya lo sabíamos. Romanos 3:23, no hay justo ni aun uno. Lo que esto ha hecho es traer a colación y a flote lo que la Biblia nos ha venido diciendo desde hace siglos, que el corazón humano tiene un problema. La maldad humana no conoce límites. Y vamos a hablar de esto a fondo. Pero oren, por favor, por nosotros, por su familia, por el ministerio. Nunca les vamos a pedir aquí dinero. No queremos que nos manden dinero, queremos que nos manden sus oraciones y mensajes de ánimo. Siempre lo recibimos con sus oraciones. Eso es lo más codiciado que nosotros les podemos pedir. Dice Gustavo Carrillo, excelente contenido, como siempre, sabias palabras considerando los hechos recientes. Gracias, Gustavo. Un abrazo y sorpresas próximamente. Jacqueline dice, la última pregunta, Chris, antes de cerrar con una oración, y es una pregunta que a todos nos cuesta tanto trabajo. ¿Es correcto orar para que Dios actúe y castigue a todos los implicados en la muerte de Charlie Kirk? Estoy confundida, porque la Biblia dice que se debe orar por los enemigos. Gracias. Sí, se debe orar por los enemigos, efectivamente. Pero una de las cosas que dice Romanos 3 en específico, es que Dios ha puesto a los gobiernos y también los ha puesto para que impartan justicia. Y obviamente no debemos desear el mal ni de un asesino, pero tampoco debemos hacernos omisos a la justicia.
Y si hay un proceso justo y lo más imparcial posible, debemos buscar que esa justicia terrenal, por lo menos temporal, imperfecta, se lleve a cabo. Porque eso es uno de los atributos de Dios. Dios es justo. Y el nosotros impartir justicia, no retribución, no venganza, pero justicia, estamos ejercitándonos y alineándonos a uno de los valores y atributos divinos. Entonces no hay que buscar la justicia ni por nuestras propias manos, ni buscar el mal, ni la venganza. Pero si hay un sistema puesto por Dios a través de un gobierno y de autoridades para hacer justicia, está bien que ese proceso tome su curso. Cerramos con una oración, Cris. Cerremos con oración. Bendito Padre Celestial, gracias porque nos enseñas que somos tus hijos y que podemos acudir a ti en cualquier momento con nuestras oraciones, con estas palabras que te estamos enviando y que tú ya sabías que te las íbamos a decir, pero las recibes y queremos que las recibas con olor fragante, Señor. Gracias por ser nuestro papá, por amarnos, por darnos consuelo, por impartir justicia, aunque sea limitada y a veces no sea perfecta, pero justicia de alguna manera, Señor. Y gracias que estás con nosotros en cualquier momento de angustia y te pedimos que estés con cualquier persona ahora en el podcast que escuche esto, escuchará esto y que esté pasando por aflicciones, por dolor, que tú les acompañes y les lleves de la mano, Señor. Te amamos y esperamos tu venida en nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios los bendiga. Estamos aquí próximamente, el próximo martes, y de nuevo vamos a estar trabajando en un programa especial en las próximas semanas. Dios los bendiga y hasta pronto. Moni, gracias. 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 Hasta luego. Dios los bendiga. Hasta pronto.